La Fundación FIFA, ¿es un golazo o es un pelotazo en contra? Estamos con el senador Luis Naidenov. Gracias, Luis, por estar aquí. ¿Qué tal, Luciana? No, gracias a vos. Bueno, radical presidente del interbloque Cambiemos en el Senado. ¿Te sorprendió, te tomó por sorpresa la noticia, esta decisión del expresidente Mauricio Macri? Sí, me tomó por sorpresa, pero creo que tiene que ver con un ofrecimiento producto de su historia como presidente de Boca, mucho más allá de su participación política, y es una decisión estrictamente personal del expresidente de la República. Ahora, ¿esto quiere decir que se retira un poco de la política y se dedica otra vez al mundo del fútbol? No, no creo que se retire de la política, ni mucho menos. Es otro ámbito, pero, a ver, en esto nadie se retira. Sí. Los retiros en política no existen. A mí me parece que fundamentalmente en el marco del colectivo de Juntos por el Cambio es una coalición que la base de sustentación tiene que ver con bajar las expectativas de los individualismos o de las dependencias de figuras individuales y concentrarnos mucho más en la cohesión de la propia fuerza. Ahora, el hecho de que los socios electorales y de coalición de PRO no hayan sido alertados sobre esta decisión tan personal y tan mediática, con tanto impacto, por lo menos en la discusión argentina, ¿habla de una cierta falta de comunicación dentro de Cambiemos o de Juntos por el Cambio? No, no lo veo como una falta de comunicación, una decisión de estas características. A ver, es un presidente que finalizó su mandato, sí. El PRO como partido de la coalición y que tuvo muchísima responsabilidad en el gobierno, ha elegido sus propias autoridades, Patricia Bullrich es presidente, y creo que es un ámbito, una fundación donde el expresidente puede desempeñarse en un terreno que conoció en su momento por su paso exitoso como presidente de Boca Juniors. Punto, no le doy mayor trascendencia. Tanto punto, digo, porque en definitiva Mauricio Macri cosechó una popularidad en una base más amplia gracias a su presidencia en Boca, es decir, pudo llegar a la política con una base de sustentación popular grande por su paso por el fútbol. Entonces, cuando todavía está en disputa el liderazgo de Cambiemos y la posibilidad de presentarse a una elección dentro de 4 años, Macri, ¿esto es una jugada maestra a lo Cristina Kirchner por parte de Macri, volviendo al fútbol, a esa exposición pública que le da el fútbol y marcándole la cancha en términos de popularidad al resto de los dirigentes importantes de Cambiemos? A ver, Cambiemos tiene una enorme responsabilidad. Hoy nos toca hacer oposición, una oposición con sentido de responsabilidad y constructivo por la difícil situación de la Argentina. Ese es el principal desafío de la coalición. Y en este contexto las vanidades personales pasan a un segundo plano. El potencial de Mauricio Macri, bueno, quedó demostrado en la última elección, donde Juntos por el Cambio fue una coalición que alcanzó el 41% prácticamente de acompañamiento del electorado en la propia sociedad. Creo que es un actor importante en el marco de la propia coalición y que cumplirá otro rol y, como él lo ha dicho, sin alejarse de la política. Creo que esta idea de los liderazgos en el espacio, los liderazgos se consolidan y se construyen con el tiempo. Nadie te regala nada, me parece muy bien, pero creo que nuestra responsabilidad es otra. Si creemos que la responsabilidad en Cambiemos o el desafío de Cambiemos pasa por construir liderazgos o liderazgos emergentes, es un error. El desafío es la responsabilidad que nos dio la gente, en primer lugar, honrar ese mandato que tiene que ver con ese acompañamiento, que tiene mucho de freno a la discrecionalidad, mucho de freno a la arbitrariedad y a esa idea de abuso de poder que lamentablemente lo que parecería que quedó atrás en el pasado con el discurso del mensaje presidencial no se refleja en la vida de los hechos con las primeras decisiones que tomó este gobierno. Vamos a ir a eso puntualmente. Tengo un par de preguntas más sobre el tema de la lógica interna de la coalición. Hablas de las vanidades personales, que no es lo importante en Cambiemos. Ahora, es una manera de verlo como vanidad personal, pero también es disputa de poder legítima dentro de una coalición y disputa de poder legítima dentro de la política. ¿Por qué desde el radicalismo la disputa poder-poder tiende a hacerse a un costado y pensar la política en términos de lo más virtuoso que tiene, que por supuesto lo tiene y es importante, pero el poder, para poder ser virtuoso hay que tener el poder para ejercer esa virtud? No lo pienso así. Lo que sí creo que lo colectivo es mucho más potente que lo individual.
y que la fuerza de esta coalición tiene que ver con un hecho novedoso en la Argentina, que es la coexistencia de distintos partidos en un mismo espacio, es decir, el sector del peronismo expresado por Miguel Pichetto, Juan Carlos Romero y otros sectores, la coalición cívica, el PRO y la Unión Cívica Radical, y eso no quita el margen de disputas natural para liderazgos territoriales y para liderazgos nacionales. Pero creo que nuestra responsabilidad es otra. Imagínate, Luciana, en los argentinos que depositaron un voto de confianza en Cambiemos. ¿Para qué nos votaron? Para que la disputa o el posicionamiento de Cambiemos pase por un liderazgo de las fuerzas o para que realmente se acompañe lo que se tenga que acompañar y que se tenga la suficiente fuerza para poner freno a un gobierno que es muy proclive a los desvíos y a los abusos de poder. No, sin duda los votaron por lo segundo, por esto que señalás. Ahora bien, ese voto fue este 41% que logró construir Cambiemos con la figura del expresidente Macri en las elecciones. Con Cambiemos. Con Cambiemos, sí, Cambiemos con la figura del presidente Macri. Otro reproche que está instalado en parte de la opinión pública es que casi como una especie de caricatura del expresidente de que la política no le interesa tanto, la cosa pública tampoco, y que está pensando en las vacaciones o en el fútbol. No viene a reforzar esta decisión de un expresidente que acaba de salir del poder, que eventualmente tiene ambición, que fue de alguna manera, entre comillas, el dueño de ese 41%, ¿no suena contradictorio con esta idea de ser presidente? Si va a hacer bien su tarea en una fundación como la Fundación FIFA, difícilmente pueda dedicarse a la política. No, porque primero no es el dueño del 41%. Ese 41% tiene mucho de valores y principios que históricamente se identificó la sociedad con el radicalismo, con los valores y principios que defendimos por 120 años, con una conducta cívica intachable como la doctora Carrió y lo que representa la coalición cívica, y la irrupción del PRO como nuevo fenómeno político en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y creo que en la mesa de Cambiemos existe la suficiente inteligencia para que cuando se tengan que dirimir liderazgos, posicionamientos, vamos a tener presente que lo prioritario es representar a los argentinos. Y eso no quita que el radicalismo tenga como desafío, yo como radical, trabajo para que una figura del radicalismo tenga la capacidad de liderar el proceso colectivo de Cambiemos. Bueno, y en ese punto la idea, más allá de la caricatura que alguna parte de la sociedad hace del expresidente Macri y cómo esto lo podría reforzar, la idea de que use al fútbol para estar presente en la mente de los argentinos, ¿es producto de astucia política? No, me parece que eso es más una chicana de la oposición que de la propia decisión del presidente. Para el expresidente me parece que tranquilamente podía guardar silencio, no dedicarse, no necesita esta herramienta. Es un silencio que hace mucho ruido ¿no? Está bien, hará ruido, pero no necesita esta herramienta para que Mauricio Macri, sea parte de la centralidad política de la Argentina. Fue un expresidente con un acompañamiento del 41% en el marco de una coalición. Por lo tanto, veremos, no. Veremos qué resultado tiene, en definitiva, en el reconocimiento de la gente y en permanecer presente, ¿no? Bueno, eso es un desafío personal. La fuerza tiene un desafío colectivo mucho más fuerte. Vayamos al desafío de la fuerza, que es esta idea, según sostenías, por la cual el electorado, el 41% los votó, de ser casi como fiscales de la acción de gobierno de la actual presidencia. ¿Cuáles son los riesgos que ves en la gestión de Alberto Fernández? Bueno, en primer lugar, una tendencia a la concentración de poder y a la discrecionalidad. A la concentración de poder y la discrecionalidad con las primeras medidas que se tomaron en el marco de las emergencias que fueron aprobadas en el Congreso. Concentración de poder. ¿Jubilados, por ejemplo, o alguna otra estás pensando? ¿Cómo? ¿Jubilados, el caso de...? No, te doy un ejemplo. El impuesto país, que es un desdoblamiento del tipo de cambio, se lo hace bajo el argumento de lograr mayor solidaridad, pero de los recursos que recauda el Estado, el 70% se destina al ANSES y el 30% de manera discrecional lo utiliza el Poder Ejecutivo. Es las viejas prácticas del periodo 2003-2015, es decir, un Estado nacional que concentra recursos, un Estado nacional que disciplina según la caja a los propios gobernadores, y el disciplinamiento lo vemos ya con premios y castigos con las primeras decisiones que se están tomando. Por ejemplo, la provincia de Jujuy.
La provincia de Tucumán y la provincia de Salta recibieron los fondos nacionales que corresponden por el tabaco, para los productores tabacaleros. Y a la provincia de Jujuy, que también le corresponde recibir más de 220 millones de pesos, no le giraron un solo centavo. Y es una provincia que ha elegido a un gobernante de signo político diferente al del Frente de Todos. La provincia de Corrientes, con algunos hechos que no son, digamos, muy positivos con lo que tiene que ver con la transparencia y con el mensaje del propio presidente. Una falsa noticia de imputación, de incautación de una lancha del exgobernador con drogas, que es una fake news, una falsa noticia. Sí. Pero eso es responsabilidad del gobierno. Y todo el aparato comunicacional del gran... Claro, ¿sí? Yo lo que digo es el hecho y el aparato comunicacional del gobierno nacional difundiendo esta noticia. ¿A qué te referís con aparato comunicacional? Algunos canales que son muy proclives y que tienen afinidad, o empresarios que tienen mucha afinidad con la expresidenta de la República y que son dueños o fueron dueños de multimedios. Es decir, estás hablando de una operación política, no de que desde los canales o radios o medios del Estado se haya hecho. Una operación política que adquiere muchísima difusión y relevancia con operadores cercanos al gobierno o al kirchnerismo. En tercer lugar, la propia provincia de Mendoza, que también siente algún tipo de tironeos en el marco de esta relación federal. Entonces digo, guarda, vos tenías un mensaje virtuoso, donde inclusive en el mensaje virtuoso del mensaje de asunción presidencial se lo invocó a Raúl Alfonsín como una especie de la democracia de consensos en la Argentina, pero las primeras medidas que nosotros estamos observando es que, y no me olvido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esta amenaza latente de quitarles un punto de la coparticipación bajo el argumento de ser la ciudad que tiene mayor poder adquisitivo por ingresos por habitantes, cuando también sabemos lo que implica en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces digo, 4 distritos gobernados por Cambiemos, con 4 mensajes muy claros de discriminación y de disciplinamiento político. Entonces, esto me remonta a las peores prácticas. Vos me dirás, bueno, pueden ser algunas señales, pero también son señales desalentadoras que uno puede observar en el desafío que tiene el presidente en cuanto a la institucionalidad y al Estado de Derecho, ¿no? Eso es otro tema que preocupa y mucho. Ahora, Luis, sobre este tema hay paradojas, ¿no? Porque la gestión de Cambiemos se caracterizó y se enorgulleció de haber repuesto el 15% de coparticipación que había ordenado la Corte para algunas provincias y extenderlo a otras provincias y de distribuir recursos de una manera más transparente. Ahora, sin embargo, eso a la hora de alineamientos políticos en las elecciones no los benefició en términos de continuidad de ese proyecto que ustedes defienden como virtuoso. Entonces hay razones de la política electoral y práctica que están reñidas con la institucionalidad más pura que estás defendiendo. Tienen que ver con 2 visiones y 2 modelos de ejercer el poder. Los populismos descreen de las democracias representativas. Los populismos descreen justamente del rol de las propias autonomías y de los manejos autónomos en materias económicas. Nosotros tenemos una visión republicana y de respeto fundamentalmente a ese federalismo fiscal que fue distorsionado en la Argentina. Entonces vos me dirás, ¿ganó o perdió el país en estos 4 años en materia de federalismo? Ganó muchísimo. En el 2015 recibían el 40% en concepto de coparticipación y en el 2019 recibieron prácticamente el 50%. ¿Ganó el federalismo? Lógicamente que ganó. ¿Se logró o no acompañamiento? Y esto ya pasa a un segundo plano. Porque porque para sostener un proyecto de país que una agrupación política desea, necesita ocupar el poder. Bueno, está bien, pero a ver, ¿cómo lo utilizas el poder? Cambiemos fue una fuerza política que representó la contracara del Frente para la Victoria. El Frente para la Victoria, hoy denominado Frente de Todos, es un modelo de disciplinamiento, de concentración, de látigo, chequera y fundamentalmente de hostigamiento, persecución a los medios y a los opositores, fundamentalmente con esta idea de la cooptación del manejo de la propia justicia. Nosotros representamos otra cosa. Y la sociedad nos acompañó por representar otra cosa. Ahora hay un tema delicado que son la AFI, los servicios de inteligencia, y cómo el macrismo repuso la opacidad en el manejo de recursos financieros, económicos dentro de esa organización. Eso, digamos, ahora el presidente Alberto Fernández habla de esta especie de intervención para darle para ventilar de alguna manera los sótanos del Estado. En ese esquema, en ese análisis que haces, ¿cómo entra esto? Y eso tiene que ver con las enormes incertidumbres políticas que nos genera el gobierno.
A ver, el tema de la intervención de la AFI es un gran retroceso. ¿Por qué no lo hacen con un proyecto para que se discuta en la comisión de acuerdo? Si vos querés terminar con el oscurantismo, no intervengas. Designaba un responsable de la AFI provisoriamente que rinda cuentas ante la Comisión de Acuerdos del Senado y tener en claro quién nos va a representar. Ese sería el método más genuino para hacerlo. Es el método más genuino, pero la lógica intervencionista tiene que ver con este descreimiento de la democracia representativa, como también la suma de facultades delegadas que en su momento se les otorgó al gobierno o cuando con las primeras medidas del ajuste brutal, porque esta idea de la ley de solidaridad en realidad fue un fenomenal ajuste, digamos, de la manera más inhumana con los propios jubilados y para los sectores medios y productivos de la Argentina. En segundo lugar, la incertidumbre que te genera un gobierno que no encuentra rumbo en materias de política exterior. Eso la verdad es altamente preocupante. ¿Están así o han encontrado un horizonte que es la deuda? La deuda regula todo el sistema de relaciones porque se trata de negociar con el FMI, la influencia de Donald Trump y con los acreedores internacionales y una Europa que descree sobre todo la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, pero independientemente de la figura de Cristina Fernández de Kirchner, me quiero quedar con los mensajes del propio presidente. A ver, la relación con Brasil está irresuelta. Y en el marco de una relación que para nosotros es un socio comercial estratégico, Brasil termina comprando trigo de Estados Unidos sin aranceles y nos perjudica cuando es nuestro principal socio comercial. La relación con otros países también está manchada porque tienen la mirada puesta, por ejemplo, con Bolivia y con Venezuela. El tema de Venezuela es muy grave. Es decir, el carácter indulgente o el no reconocimiento de una dictadura en la que vive Venezuela me parece que es un retroceso para el propio gobierno. Y ahí están las grandes contradicciones de este Frente de Todos, donde convergen sectores ultras del kirchnerismo con esta especie de peronismo renovador que intenta ser republicano, pero que en la práctica y en los hechos demuestran el mismo comportamiento de ejercicio de poder que Cristina Fernández de Kirchner. La reestructuración de la deuda es otra cosa. Yo creo que es una deuda, es una deuda del Estado, no de gobiernos. Sí. Porque, lo que se va a aprobar en el Congreso tienen que ver con deudas de arrastre de más de 20 años. Y creo que, si bien es innecesaria la ley, porque la propia ley de administraciones financieras le faculta al Poder Ejecutivo avanzar en procesos de reestructuración con quitas con los de interés. tres caminos, claro, tasa, quita o plazos. O plazos, es una fuerte señal política de la política de respaldar justamente, reencauzar a la Argentina en el marco de estos pasivos, ¿no? ¿Crees que el ministro de Economía, Martín Guzmán, tiene las espaldas políticas para llevar adelante este proceso? Lo veremos con el tiempo. O sea, no lo notaste todavía. No quiero apresurarme. Veo señales poco claras o que no van en el buen sentido con una provincia de Buenos Aires que intenta, por una parte, de manera descolgada, nacionaliza la discusión de la propia deuda por el volumen que tiene la provincia de Buenos Aires con el manejo de Kicillof y cierta contradicción u opiniones cruzadas entre el ministro de Economía y el propio presidente con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Nosotros lo que vamos a hacer es acompañar esta reestructuración y le vamos a dar aval en el Congreso. Y de aquí dependerá del gobierno, pero el aval político lo va a tener. Nosotros en otras instancias no lo tuvimos, desde el kirchnerismo duro no acompañamos. Pero si están en desacuerdo, ¿por qué se lo dan? No, porque estamos de acuerdo. ¿No es esta cosa un poco radical de respetar las reglas del juego y ese juego se los termina comiendo? Es que no, primero nosotros, la deuda es del Estado, no es del gobierno. Y uno necesita darle el aval para que el gobierno pueda reestructurar la deuda externa porque el país necesita justamente lograr ordenar parámetros macroeconómicos. Ahora, ¿qué es lo que está ausente? Yo te diría, independientemente de las zonas grises, la política exterior, por ejemplo, las tarjetas alimentarias que me remonta al peor de los clientelismos, porque lo podían haber hecho esa tarjeta alimentaria, que estoy de acuerdo con la medida, pero en el marco de los beneficios de la asignación universal por hijo. A mí me parece que lo que nos falta es el programa económico. Lo que está ausente del gobierno es el programa económico. Bien. Muchísimas gracias, Luis Naidenov. No, gracias a ustedes. Estaremos analizando la Argentina a lo largo del año. Gracias. Vamos ahora, Argentina este año, sequía no.